Buenas noches. Este es un breve video de un resumen de un libro llamado Pedagogía de la Autonomía de Paulo Freire. En la primera parte de Paulo Freire, de este libro, habla de la ética profesional, que se dice que la ética nos marca desde su naturaleza humana, es decir, que nos marca desde la naturaleza. En cuanto a algunos absolutamente indispensables de la conciencia o de la convivencia humana, se habla de que la ética es universal del ser humano. De la misma manera que se habla de la vocación ontológica para ser más, en cuanto se habla de su naturaleza que se constituye social e histórica. La historia de la ontología, más bien de su naturaleza, esta vela por la gesta social de la historia. En este libro se enfatiza lo esperado, lo optimista, pero no construir un optimismo falso, sino de esperanza. No hay docencia sin docencia, dice Paulo Freire. Aquí nos habla de la crítica sobre la práctica que se torna una exigencia de la relación de teoría y práctica, sin la cual la teoría puede convertirse en una palabrería y práctica en activismo. Es preciso hablar sobre todo lo que uno debe de saber indispensablemente. Es quien se forma o se está formando desde el principio mismo de su experiencia formada, al asumirse también como sujeto de producción del saber. Se convence definitivamente que se enseña o no se transfiere conocimiento, sino que crea la posibilidad de su producción o de su construcción. Cuando vivimos la autenticidad exigida por la práctica de enseñar a aprender, participamos de una experiencia total, directiva, política, ideológica, pedagógica, estética y ética, en la cual la belleza debe estar de acuerdo con la decencia y con la serenidad. Enseñar no exige un rigor metodológico. El educador democrático puede negarse al deber de forjar su práctica docente. La capacidad crítica del educando, la curiosidad, su insumisión. Cuando hablamos de insumisión, es de una tarea primordial que es trabajar con el educando el rigor metódico con que deben aproximarse al objeto consigue. Enseñar no exige investigar. No hay enseñanza sin investigación, ni investigar sin enseñar. Eso que hacer se encuentra en cada uno en el cuerpo del otro. El saber hace de pura experiencia, acertadamente desde un punto de vista del profesor. Esto implica respeto al sentido común en el proceso de su necesaria recuperación o de superación mayormente. Enseñar no exige respeto al saber de lo educando. Pensar acertadamente que impone al profesor, en términos más amplios, la escuela, el deber de respetar no solo los saberes con los que llegan los educandos, sobre todo las de las clases populares, saberes sociales construidos en la práctica comunitaria,
Enseñar nos exige ética, la promoción de la ingenuidad a la crítica que puede o no debe de ser hecha a distancia de una rigurosidad formación ética, sino que siempre al lado de la estética, de esencia, belleza y en lo de acuerdo. Enseñar no exige la corporificación de la palabra en el ejemplo. El profesor en realidad enseña, que nunca dice que está cansado de trabajar los contenidos en el marco de rigor, de pensar en ser aceptado entre los educandos. El profesor no le es posible pensar que piensa acertadamente cuando al mismo tiempo le pregunta al alumno si sabe de qué o de quién le está hablando. Enseñar exige riesgo, asunción de lo nuevo o rechazo de cualquier forma de discriminación. Es propio pensar aceptando la disponibilidad al riesgo, la asunción que puede ser negado o recibido solo porque es nuevo, así como criterio de rechazo a los viejos, o no es solamente cronológico. Enseñar exige reflexión crítica sobre las prácticas. El pensar adecuadamente sabe dar ejemplo que no es a partir de como un dato dado, cómo se conforma la práctica docente crítica, sino que también que sin él el que está no se funda. La práctica docente implica en el pensar acertadamente, encierra el movimiento dinámico. Enseñar exige el reconocimiento de la asunción de la identidad cultural. Es interesadamente extender un poco más de la reflexión de la asunción. Cuando se dice la palabra asunción es asumir que tiene sentido radical. Cuando se dice una de las tareas más importantes de la práctica educativa creativa o crítica es proporcionar las condiciones para que el educando en sus relaciones o se relacione entre sí. Enseñar nos transfiere conocimiento. Debemos entender que enseñar no es transferir conocimiento, sino crear las posibilidades para su propia producción o indagaciones a la curiosidad y a la pregunta de los alumnos, de sus visiones, de un ser crítico e indagar inquietudes ante las tareas que tenga para enseñar y no de transferir. Enseñar exige conciencia de encabamiento. Un profesor, o como bien dicho lo dice Pablo Freire, como profesor debemos de criticar si son responsables al cambio o a la adaptación de lo diferente cuando el alumno está aprendiendo. Enseñar exige que los reconocimientos de ser condicionado es inacabado, es ser un ser yo condicionado, pero consciente de encabamiento, ser que se puede superar. Esta es la diferencia profunda entre el ser condicionado y el ser determinado. La diferencia entre el inacabado, que no se sabe como tal, y el inacabado que histórica y socialmente logró la posibilidad de saberse inacabado. Enseñar no exige la prohibición de realidad. Otro saber fundamental para la práctica educativa es que él se refiere a su naturaleza. Como profesores necesitamos movernos con claridad
en las prácticas. Necesitamos conocer las diferentes dimensiones de características, las esenciales de la práctica, lo que puede hacer más seguro de nuestro propio desempeño. Enseñar no exige curiosidad. Un poco más sobre la curiosidad en práctica ejemplar. Como negociación de la experiencia formadora es que la dificultad no incide la curiosidad del acuerdo y en consecuencia la del educador es que el educador que sigue procedimiento autoritario o permanentalista que impide o dificultan el ejercicio de la curiosidad, que sea ausente éticamente en el ejercicio de la negociación de otra curiosidad. Enseñar es una especificidad humana. Es la posibilidad de crecer, de expresar. Creo que es una cualidad esencial de la autoridad docente democrática que debe revelar de sus relaciones con la libertad de los alumnos es la seguridad en sí misma. La seguridad con que la autoridad docente se mueve implica otras, en la que se funda en su competencia profesional. Ninguna autoridad docente ejerce sin esa competencia. El profesor que no lleve en serio su formación, que no estudie, que no se esfuerza para estar a su altura, no puede enseñar. Enseñar exige compromiso. Una de las cosas que debo tener conmigo es que tiene que ver con todo lo que hemos referido y que no es posible ejercer la actividad del magisterio como si nada ocurriera con nosotros. Enseñar exige comprender que la educación es una forma de intervención en el mundo. La intervención que es más allá del conocimiento de los contenidos, bien o mal enseñado y aprendido, implica tanto el esfuerzo de producción de la ideología dominante como su desenamoramiento. Enseñar exige libertad y autoridad. En otro texto, el autor se refiere al hecho que hemos resultado aún el problema de las tensiones entre autoridad y libertad, inclinando como estamos a superar la tradición autoritaria tan presente entre nosotros, nos deslizamos hacia formar libertinas de comportamiento y de cubrir autoritarismo donde solo hubo ejército legítimo de la autoridad. Enseñar no exige escuchar. Lo que hace quien aprende es escuchar para poder hablar. Es hablar impositivamente, incluso cuando por necesidad habla contraposiciones o concepciones de otro. Habla con el sujeto de la escucha, de su crítica y no de como objeto del discurso. El educador que escucha aprende la dificultad, las lecciones de transformar su discurso al alumno, a veces necesario en una habla con el alumnado.